En San Pedro, un hombre falleció en un accidente de tránsito y fue registrado de acuerdo a los datos hallados en la cédula de identidad que portaba. Lo que los intervinientes no se percataron es que este documento pertenecía a otro hombre. El accidente que inició la confusión se produjo el 1 de octubre a las 20:30 horas sobre la ruta 11 Juana María de Lara, a 6 kilómetros del cruce Santa Rosa, camino a San Pedro. Un hombre identificado como Zenón Ayala Orue, de 54 años, embistió con su motocicleta y acabó con la vida de otra persona, en cuyo poder se encontraba una cédula perteneciente a Reinaldo Larcón, de 25 años. El cuerpo fue llevado a la morgue y tras 3 días de permanecer allí sin que ningún familiar se acerque a reclamar el cuerpo, decidieron enterrarlo en un camposanto local, sin realizar ningún estudio de huellas dactilares ni identificación del hombre. Ya este miércoles y casi 5 días luego del accidente, familiares de Silvino Montañía Gavilán, preocupados por la desaparición repentina del hombre, llegaron hasta la morgue preguntando por él, identificándolo en una de las fotografías del forense, respecto al cuerpo que nadie había retirado días atrás. Pero yo oré en el hospital de la seguridad, pero Jesús cala y fotos, y oré, sí, pégate cuida, en los niños tienen a pegar un video, oré la ruitada, oré más, oré la yerure, justicia, Reinaldo tuvo que ir hasta la morgue a confirmar que no estaba muerto y que aparentemente el fallecido era en realidad su vecino. Peritos de criminalística y forenses procedieron a la exhumación, en donde finalmente le practicaron el sistema AFIS. Al tomarse las huellas dactilares, se pudo identificar al fallecido y que se trataba de Silvino Montañía Gavilán. Y varios casos de certificados de defunción erróneos se detectaron en el registro civil. Explican que existen varias razones, por ejemplo, algunas personas dan por muerta a sus familiares para cobrar herencias, entre otras causas que ya vamos a preguntarle a Mauricio Durán, que tiene todos los detalles. Adelante. Es así, compañeros, y los motivos por el cual se puede dar un certificado de defunción de forma errónea pueden ser varios, algunos más honorables que otros. Por ejemplo, declarar por muerto o por muerta a una persona con el objetivo de cobrar una herencia, o bien también puede darse en el caso de que una persona salga del país por más de 4 años y sus familiares no conozcan su paradero. En este caso también se puede realizar un certificado de defunción que puede resultar falso si es que la persona posteriormente se presenta y se declara como viva. El último caso, recordemos, hace referencia a un hombre quien fue dado por muerto por parte de la policía y resultó que no era así. Hablamos con las personas encargadas del registro civil que nos comentaron cuál es el procedimiento que debe seguir ahora esta persona para poder de alguna manera volver a la vida. Esto es lo que decían. Si fue un error del funcionario del registro civil, evidentemente eso nosotros nos responsabilizamos y se subsana ese error vía administrativa. Cuando ese error no corresponde al registro civil, sino a otra institución, evidentemente ya se tiene que solicitar la rectificación o la nulidad o la cancelación del documento vía judicial, porque el órgano competente es el juez de primera instancia. En el caso que el error se haya dado en el registro civil, el procedimiento es más corto y mucho más económico. También mencionaba la encargada de esta área. Esto es lo que decía más temprano. Pero el administrativo, o sea, esa sentencia debe ser formalizada nuevamente en el registro civil y tiene un tiempo de una semana más o menos, 2-3 días, una semana máximo. Que tiene un costo cero en caso de que sea problemático. Nosotros, para inscribir o formalizar una sentencia judicial, se cobra una tasa mínima, alrededor de 10.000 guaraníes, que es el costo de todo el procedimiento en el registro civil. Si bien no es algo que ocurra de forma constante, es algo que sí puede pasar por diversos motivos, como ya pudimos ver, y este es el procedimiento que se debe llevar a cabo para poder solucionar este inconveniente. Por el momento es todo, compañeros, volvemos a estudios. Muchas gracias, Mauricio. Entonces, a tener presente